La Fiscalía de Ecuador inició una investigación sobre los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el grupo terrorista de las FARC el jueves en la zona fronteriza con Colombia. Las autoridades judiciales buscan esclarecer los hechos que llevaron a la muerte de un militar ecuatoriano. Entre tanto, Bogotá respondió a Quito que el incidente no es producto de un descuido de sus fuerzas militares y aseguró que la ofensiva contra la organización criminal en la región es permanente. Tras el llamado de Quito, que exige a Bogotá reforzar el control militar en la zona limítrofe, la Fiscalía ecuatoriana abrió un proceso de indagaciones sobre el enfrentamiento entre la organización terrorista de las FARC y el Ejército de Ecuador en la provincia de Sucumbíos, a 14 kilómetros de la frontera con Colombia. En el combate, un militar ecuatoriano murió y un soldado resultó herido. Además, 5 integrantes de la organización criminal fueron abatidos y 2 más arrestados. Estos 2 hombres serían acusados de atentado contra la seguridad interna del Estado. Un abrazo a los compañeros que resultaron heridos. Nuestro compromiso indeclinable para resguardar los derechos y libertades del pueblo. Nuestra solidaridad apoya al cabo segundo Raúl Montachana, herido en combate. Un abrazo a su familia. La patria asume los cuidados necesarios y reconoce su valor, el coraje y el heroísmo de su acción. Y reiteramos nuestra política de cero tolerancia a los grupos armados de cualquier índole y procedencia. Entre tanto, las Fuerzas Armadas ecuatorianas rindieron homenaje al teniente fallecido. El sábado se adelantarán las exequias con presencia de altos funcionarios políticos y militares. Por su parte, Colombia descartó que el incidente fuera producto de un descuido de su ejército y aseguró que la ofensiva en la zona es permanente. Además, el Ministerio de Defensa exaltó la labor de la administración de Rafael Correa en la lucha contra la organización terrorista. Reconocimiento al gobierno ecuatoriano y sus fuerzas militares que con valentía combaten a las FARC e impiden que sigan aprovechándose de la frontera. La Cancillería de Ecuador advirtió el jueves que no tolerará la presencia de criminales en su territorio. Sin embargo, en esta región fronteriza operan el grupo terrorista de las FARC y otras organizaciones delincuenciales. En 2008, las Fuerzas Armadas de Colombia abatieron al cabecilla de las FARC, Raúl Reyes, generando en el momento una profunda crisis diplomática entre ambas naciones. NTN 24 establece contacto directo en Quito, Ecuador, con Carlos Estarellas. Él es ex subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador y experto en Derecho Internacional. Señor Estarellas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en NTN 24, aquí en el informativo. Bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. Saludo a toda América Latina y a las órdenes para contestar sus inquietudes. Muchísimas gracias por atendernos. La primera pregunta tendría relación directa con la presencia. ¿Usted cree que hay presencia del grupo terrorista de las FARC definitivamente en territorio ecuatoriano? Este hecho, el enfrentamiento con tropas ecuatorianas, ¿demostrarían que están las FARC en territorio ecuatoriano? Hace mucho tiempo el gobierno ecuatoriano ha puesto gran cantidad de personal del ejército ecuatoriano en la frontera con Colombia y es conocido el traspaso de personas de la FARC del territorio colombiano al territorio ecuatoriano, causando un gran daño al Ecuador. Entonces sí, evidentemente existe presencia de la FARC en el Ecuador. Señor Estarellas, buenas noches. Andrea Bernal lo saluda. ¿Esto significa, con lo que usted nos acaba de decir, que el gobierno de Rafael Correa tiene que mirar con otros ojos a las FARC, teniendo en cuenta que en todos estos años de gobierno Rafael Correa no ha querido llamar terroristas a las FARC? ¿Cómo está? Gusto de oírla. Mire, definitivamente que sí, porque las FARC, desde mi punto de vista y como profesor universitario, son terroristas, porque de acuerdo con el derecho internacional, terroristas son cuando los beligerantes cometen delitos comunes, y la FARC hace mucho tiempo que ha cometido delitos comunes. Entonces yo sí considero que el gobierno ecuatoriano debe de verlas como los que son, terroristas, ya no de ninguna manera guerrilleros. ¿Y qué pensar o cómo interpretar mejor las palabras del canciller Ricardo Patiño, que insiste en delegar esa responsabilidad hacia el lado de Colombia, hacia los militares colombianos?
de endilgar la responsabilidad. En lo que sucede en la frontera. Bueno, lo que sí existe es una gran presencia de las fuerzas militares ecuatorianas, y parece que no hay mucha presencia de parte de los militares colombianos, porque permanentemente existen estos sucesos. Este suceso que estamos comentando no es un suceso aislado, los ha existido reiterativamente. Entonces sería importante que el gobierno colombiano tome medidas al respecto. Y finalmente, señor Estarellas, ¿cuál debe ser o debió ser la posición del gobierno colombiano apenas sucedió este incidente? Porque hasta ahora pues se conoce la versión de los militares diciendo que no fueron ellos los responsables, sino endilgándole la culpa directamente a las FARC, pero no se ha sabido qué ha dicho el presidente o la canciller. ¿Qué reacción debe tener el gobierno colombiano ante lo sucedido? Bueno, debería haber un pronunciamiento por parte del gobierno colombiano. Eso es algo sumamente importante. Debería la frontera del lado colombiano ser más resguardada. Y pienso yo otra cosa. En estos diálogos de paz que está haciendo el gobierno colombiano con la FARC, debería también pedirle a la FARC que no pasen al territorio ecuatoriano. Muy bien, él es Carlos Estarellas, ex subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador y experto en Derecho Internacional. Le agradecemos por estar con nosotros en NTN 24, aquí en el informativo. Muy amable. Muy amables ustedes, muchas gracias. La presión, la administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad no quiere explicaciones. Contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo como mandatario de este país Nicolás Maduro, ya que la organización